noches, mi nombre es Gallegos Yáñez de Mueleflain. En este video se hablará sobre los métodos de ordenamiento, en especial sobre el método Shil-Short. Los temas a abordar serán qué es un método de ordenamiento, asimismo el contexto del algoritmo Shil-Short y sus ejemplos. Empezamos con qué es un método de ordenamiento. Este es la operación de arreglar los elementos en algún orden secuencial de acuerdo a un criterio de ordenamiento. Este puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, dependiendo de si es una lista de números o es una lista de algún otro objeto. El propósito principal es el de facilitar la búsqueda de los miembros de un conjunto ordenado. Ahora, para el contexto del Shil-Short, Donald Shell propuso en 1959 el método de ordenación Shil-Short, el cual es una versión mejorada del método de inserción directa. Esto se debe a que en el método Shil-Short los elementos dan pasos más grandes para llegar a su ubicación en la que deben de estar. Veremos más adelante. Y bueno, ¿en qué consiste este método? Y consiste en ordenar una lista de números, como ya lo habíamos visto antes, que compara todos los elementos de un arreglo haciendo saltos entre ellos dependiendo de la longitud del mismo arreglo. Esto, el número de saltos lo vamos a saber dependiendo de esta fórmula, que es saltos igual a n, que es el número de elementos de la lista entre 2. Este método tiene una complejidad de ON cuadrada en prácticamente todos los casos. Y bueno, podemos ver un ejemplo aquí. Especifique con anterioridad los elementos de la ecuación. Igual S es el número de saltos y N el número de elementos. Igual vamos a hacer la división entre 2 de S para saberlo. En este caso tenemos un arreglo de 8 elementos, el método, y bueno, vamos a dividirlo entre 2 y nos va a dar 4, entonces sabemos que se van a hacer las comparaciones dependiendo de sus saltos. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación más explícita, ¿no? Bueno, ya tenemos que S va a ser igual a 4. Entonces se van a hacer las comparaciones hasta que el número de saltos, o bueno, sea más grande que el arreglo. Esto lo vamos a saber con NF. Bueno, a ver, aquí podemos empezar con el primer elemento de la lista, que va a ser 12, y lo vamos a tener explícito como N0. Entonces vamos a contar los 4 elementos para saber con cuál lo vamos a comparar. Entonces es 1, 2, 3, 4 y va a ser comparado con 9. Entonces si N0, que en este caso es 12, es mayor a NF, que en este caso es 9, entonces intercambiaremos sus posiciones. Como podemos ver, si es más grande, entonces vamos a intercambiar sus posiciones. Y bueno, ahora a partir eh, de esta posición, que ahora es NF, vamos a contar 4 otra vez, que nos da 1, 2, 3, 4, y como vemos se sale de la lista. Entonces tenemos que hacer más pequeño el número de saltos. Esto lo S2, que S2 va a ser igual a S entre 2, lo cual nos va a dar igual a 2, porque 4 entre 2 es igual a 2. Entonces vamos a hacer los saltos empezando desde el primer elemento de la lista, ¿no? El primero va a ser N0 igual a 9 y contamos 2, 1, 2 y nos preguntamos si N0 es mayor que NF, entonces no. Ahora empezamos aquí, este va a ser nuestro N0 nuevamente y ahora contamos 2, 1, 2. Y ahora 3 es mayor que 12, si lo es, entonces cambiamos sus posiciones y las vamos cambiando. Y bueno, ahora hacemos lo mismo con 13 y 11, 13 es mayor que 11, sí, entonces vamos a cambiar. Como podemos ver ya ahora, eh, si queremos volver a contar 2, vemos que se sale de la lista, entonces volvemos a dividir el número de 2. Tenemos que S3 va a ser igual a S2 entre 2, que es igual a 1. Ahora, eso nos lleva a que hagamos las comparaciones
de uno por uno. Entonces hacemos la comparación. Aquí ya adelante hice una comparación de 20 la mayor a 2, entonces intercambio. Aquí 20 es mayor a prácticamente todos los números que están enfrente de él. Entonces el programa lo que va a hacer es irlos comparando uno a uno y los va intercambiando. Por ejemplo, si 20 es mayor a 5, lo va a intercambiar la posición. Eso es más gráfico, ¿no? Como vemos, 20 es los elementos que estaban al frente de él. Entonces va a ir posición a posición hasta llegar hasta el final. Y ahora de nuevo se va a recorrer. Pero como ya no podemos dividir a ese 3, entonces va a seguir haciendo lo mismo. Lo va recorriendo uno a uno hasta que la lista esté totalmente. Como podemos ver en este caso, ahora solo falta llevar a la posición antes del 13. En este caso ya no vamos a ver que haga un cambio, pero aún así va a seguir haciendo las comparaciones debido al Aquí podemos notar que la lista ya está completamente ordenada, pero aún así el programa va a hacer un último recorrido para verificar que la y sabemos que ya hemos terminado. Listo, tenemos la lista ordenada y así es como funciona el algoritmo Shield Short. Muchas gracias por ver el video.